Bueno, pues aquí estamos en el tercer episodio, podcast, como lo queramos llamar, de Hablando de Power. En este caso estoy con Isma. Bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Encantado, tío. Encantado de estar aquí, la verdad. Y nada, cuéntanos un poquito así de manera resumida, que esto ya sabes que vamos al grano. Cuéntame un poquito tu trayectoria, un poquito de ti. Vale, bueno, yo soy Ismael Costa, soy competidor en la EP en menos 105. Junto con Fernando Regueira y Ander Sanz tenemos un equipo que en futuro va a ser club en la EP, tanto en Galicia como en Alicante, que es Bior. Empezó constituido en Galicia y ahora, pues, por suerte y por el trabajo que estamos haciendo, estamos bastante distribuidos por toda España, sobre todo en la zona de Galicia, País Vasco, Murcia, Alicante, Valencia. Y, y esto, resumidamente, me dedico al coaching online de powerlifting. También llevo planes nutricionales a los atletas del equipo. Primero estudié el TSD, el grado superior de dietética, y conforme lo acabé estudié el TESAF, el técnico superior de acondicionamiento físico. Y desde ahí pues me dedico al coaching online. Llevo ya en esto alrededor de unos 2 3 años. Estoy muy contento, la verdad. El equipo cada año crece más, estamos currando mucho, lo damos todo por el proyecto y la verdad que súper contentos, tío. Hmm. Sí, sí, se nota que estáis, o sea, tenéis un proyecto muy, muy bueno, un equipo muy bueno. Y además, bueno, el conjunto de entrenadores que sois también es top. Y en ese aspecto voy a aprovechar, voy a enlazar por aquí porque algo que es muy interesante, ¿no? Es algo de lo que habláis mucho en el equipo, ¿no? O sea, yo creo que el aspecto de, que es el tema de que vamos a tratar hoy en el podcast, un poco gestión del atleta, también un poco educación y demás, ¿no? En cuanto a cuando ocurren esos factores externos que suelen ir en contra, ¿no? Podríamos decir, en contra de lo que sería el rendimiento o una línea de trabajo estable, ¿no? Circunstancias que ocurren, es algo que vosotros en el equipo le dais como, o sea, yo creo que todo el mundo, ¿no? Todos los entrenadores deberíamos de darle Justo. esa importancia, ¿no? Pero vosotros sí que ponéis mucho hincapié, eso es algo que a mí me gusta mucho, puesto que creo que es algo muy, muy importante, ¿no? El saber gestionar y cómo gestionar esos factores externos o esas circunstancias que le pueden ocurrir a un atleta, ¿no? Y que aparezca de algo que incluso no te esperas, ¿no? Puede haber cosas que sí que te vas esperando, que dicen, te llega la letra y dice, joder, pues tío, posiblemente me pase tal o me tenga que ocurrir cualquier cosa, ¿no? De, pues eso, cambios de trabajo, horarios, lo que sea, ¿no? Que más o menos te lo intuyes, pero luego también hay esas circunstancias o esos puntos de decir, buah, esto es que no lo vio venir nadie, ¿no? O sea, ni el propio atleta, ni obviamente yo como entrenador. Entonces, en ese aspecto, tú como entrenador, cuando te llega un atleta preocupado, ¿no? Porque le ha ocurrido cualquier circunstancia que no esperaba, ¿no? Y de repente ve que la planificación o que la temporada se puede ver perjudicada, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo hablas con el entrenador? ¿O cuáles son los pasos un poquito para darle esa tranquilidad que yo creo que es muy, muy importante? Sí, a ver, nosotros, bueno, al menos por mi parte, lo que estoy haciendo ahora, porque es lo más normal del mundo, es que sucedan cosas que cambien el plan que llevas. Eso es algo que cada vez lo vemos más normalizado porque es lo normal. Y yo lo primero que estoy haciendo ahora es intentar cuadrar una videollamada con el atleta, aunque ya hemos hecho la videollamada inicial en su momento y tal. Al final es un cambio grande que va a afectar a todo el plan que llevábamos. Por lo tanto, cuadrar una videollamada, si no videollamada, una llamada al momento, con el móvil en cualquier situación. Y sobre todo que me cuente un poquito qué es lo que va a cambiar. Te pongo un ejemplo práctico, por ejemplo, porque al final podemos hablar mil cosas, pero Claro, si no claro. ponemos un ejemplo es muy complicado. Tengo una atleta, ahora universitaria, estudios típicos, súper bien. Durante la temporada todo muy lineal, pues, temporadas de exámenes en las que necesitamos reducir un poco el volumen de entrenamiento, a lo mejor entrenamientos que duraban 2 horas y media, reducirlo a una hora y media, priorizar lo más importante, sobre todo lo que más le motive, incluso en temporadas en las que es más difícil poder ir al gimnasio a entrenar por tiempo o por ganas de disponibilidad. Y en este caso lo que nos pasó es, llegó el verano, normalmente el verano, sobre todo en etapas junior, subjunior, cuando más tiempo se dispone para entrenar, vacaciones de instituto, universidad, y en este caso, pues teníamos la planificación hecha incluso para una futura competición, si no a finales de año, a principios del siguiente, entonces empezamos ya una pequeña preparación, y en este caso la llamaron de una oferta de trabajo que había solicitado en verano. Por lo tanto, se tenía que ir un mes entero, de hecho ha sido este mes
de agosto a una isla a trabajar. En este caso, obviamente, con el volumen de trabajo, los horarios, sabíamos que el entrenar no iba a ser lo principal, es decir, no iba a ser nuestra prioridad, obviamente, lo principal es, sobre todo ahora que se va un mes, trabajar, lo que necesitan estos atletas también, se tienen que costear sus cosas, lo que nos pasa a todos en la vida, al final, al principio, cuando empezamos a trabajar. Perfecto. Concretamos una llamada, me comentó un poquito los horarios que llevaba, también que tenía ganas de hacer otras cosas, al final aprovechando que estaba de vacaciones, entre comillas, que estabas en una isla, pero tienes que trabajar. Entonces, ¿qué podíamos cuadrar? Yo dije, obviamente ahora nuestra prioridad no es entrenar, es decir, no quiero que saques tiempo donde no lo hay para ir al gimnasio, no es necesario, es un mes solamente, no perdemos nada, al mes siguiente vuelves a tu casa, pues entrenar con normalidad, aprovechalo, disfruta este mes, al final estás en un sitio paradisíaco, por así decirlo, puedes disfrutar de las playas y tal. ¿Qué podemos cuadrar? Un entreno semanal fijo porque le gusta entrenar, quiere entrenar, para ello también es importante a nivel de quitarse un poco de la cabeza pues, movidas del trabajo, airearse un poquito. Vale, planteamos uno fijo. Perfecto. ¿Que te apetece hacer otro? Podemos plantear uno fijo y uno opcional. En el caso de que tengas tiempo, te apetezca, esta semana estés más libre, estés menos cansada del trabajo, se puede hacer, se hace. Vale, segundo, ¿de qué material disponemos? En este caso, esta chica reside en un hotel en la isla, entonces tenemos un gimnasio del hotel, pero también hay un gimnasio en el pueblo de al lado, que hay que coger autobús y tal. Vale, prioridad, el gimnasio del hotel. ¿Qué material dispone? Tanto, tanto y tanto. Vale, con esto no se puede hacer un entrenamiento como tal de powerlifting enfocado a la competición, pero podemos hacer un entrenamiento a mantener la masa muscular, a tener ese bombeo, a aliviarnos de los estresores del trabajo. Perfecto, se plantea un entrenamiento con el material que se dispone allí. El entrenamiento opcional, en este caso, por ejemplo, es un entrenamiento opcional en el gimnasio de pueblo, porque no le pilla muy lejos, pero al final hay que desplazarse. Ella, por ejemplo, es muy partidaria de hacerlo, sobre todo por una persona que le gusta mucho entrenar. Perfecto, el entrenamiento opcional lo tenemos puesto con el material de gimnasio, que es un gimnasio comercial normal, donde se puede practicar powerlifting perfectamente. Claro. Vale, pues en este caso tenemos un entrenamiento más enfocado al mantenimiento de masa muscular, el tener ese bombeo característico del entrenamiento, que al final es necesario también para la recuperación, sobre todo teniendo en cuenta que trabaja de pie, se mueve mucho. Y otro entrenamiento más enfocado al powerlifting, sin meternos tampoco, por ejemplo, en este caso, sin material. Claro. Entonces, estamos trabajando otro tipo de estructuras que no se da tanta prioridad en una preparación de powerlifting. Hay semanas que puedo entrenar un día, semanas que puedo entrenar dos, una semana que incluso pudo entrenar tres, esa semana pautamos otro tercer entrenamiento, pero al final es todo muy enfocado a el día a día, cómo estás esta semana, qué disponibilidad tienes. Hay semanas que a lo mejor me dice a principio de semana, quiero entrenar 2 días, perfecto, pautamos 2 días. Oye, estoy muy cansado, no pasa nada. El entrenamiento opcional no se realiza. Y si una semana no se puede entrenar, no se puede entrenar. Es que al final aquí estamos un mes entero fuera, la prioridad es que disfrute y trabaje en este caso. El entrenamiento, a ver, el powerlifting no se va a ir nunca. Eso. Entonces ella va a volver a casa en un mes, de aquí a un mes, va a poder entrenar con normalidad, retomar la preparación. Y estos entrenamientos nos sirven para incluso tener un esfuerzo mínimo viable y no tener pérdidas a nivel musculatura, sobre todo. Claro, claro. Claro, es que eso yo lo veo muy importante, tío. El hecho de cuando te viene eso, un atleta y te dice, joder, pues mira, me va a pasar tal circunstancia, ¿no? O situación que me cambia un poco todo. El, nosotros como entrenadores, por un lado, tranquilizarles, ¿no? Calmarles y decir, a ver, no se acaba el mundo, no pasa absolutamente nada. Tenemos vías, herramientas y maneras de, digamos, sortear, ¿no? Un poquito obstáculos y demás, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y también el hecho de plantearles diferentes vías, ¿no? Hojas de ruta que ellos al final sienten como esa calma, ¿no? Esa tranquilidad de decir, vale, no estoy liando nada porque sé que mi entrenador me ha dicho que vamos a reajustar la plana y que vamos a reajustar cualquier cosa, ¿no? Y que nos podemos adaptar, ¿no? Como has dicho tú, a un plan A, un plan B, ¿no? Plan A, un día de entreno, que es lo que puedes de manera Sí, bastante probable, ¿no? Lo que puedes realizar. Y ese plan B, pues en el caso de que haya entrenos, o sea, días que puedas entrenar un segundo día, o un tercer día, depende de la persona, ¿no? Pues sí. ir por ahí, ¿no? Y meter eso. Pero creo que sobre todo esa parte de también nosotros saberles, por un lado, calmar y un poco tranquilizar
en ese tipo de situaciones, porque a modo general el atleta va a estar un poco preocupado, ¿no? O eso, te va a Sí, decir, siempre. "Buah, madre mía, la que acabo de liar, la que se me acaba de complicar, ¿no? Pero realmente tampoco es para tanto. Obviamente, si esto te ocurre a un mes de una competición, a 2 semanas de una competición, dices, bueno, pues aquí sí que se nos puede complicar un poquito más el asunto, pero creo que aún así siempre se puede gestionar y eso es Sí, también lo siempre. importante, ¿no? Ser nosotros reactivos a este tipo de situaciones como entrenadores, ¿no? Creo que eso es algo muy, Mm. muy importante. Es algo de lo que iba a hablar más adelante, pero bueno, ya me meto en ello. El hecho este, ¿no? De justo lo que estamos hablando, de ser reactivos y de reaccionar en el momento lo antes posible, ¿no? O estar preparados para que en cuanto el atleta nos dé un feedback, ya sea por circunstancias Mm. de que cambia su día o cambia su jornada o lo que sea, ¿no? Pero también eso, pues una lesión, cualquier tipo de problema que le haya ocurrido a nivel personal, yo que sé, que pues, haya tenido algún problema con algún familiar, que haya sido algo grave, ¿no? Que tengamos, ¿no? Que darle como bastante vuelta a la situación, ¿no? Al esquema, estar reactivos, ¿no? Creo que eso es muy importante, no sé cómo lo ves tú, estar preparados, creo que es parte fundamental y que no podría faltar en ningún entrenador, el estar preparados a ajustar la plani al atleta y no como siempre se suele decir, ¿no? El atleta es el que se adapta a la plani y mira, tío, si tienes 5 exámenes, 2 días para entrenar y tal, búscate la vida, como hemos visto en algunos casos de entrenadores. Aquí voy a ser un poquito Sí, bruto, voy a ser un poquito sí, agresivo, sí, de sí. entrenadores, ¿no? Dicen, mira, no me valen las excusas, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque yo creo que es muy, muy importante este apartado, este punto de ser lo suficientemente rápidos como para poder adaptar, ¿no? Al atleta, que es lo importante, ¿no? Sí. A ver, yo hay una frase que la empleé hace tiempo y me gustó mucho, es que al menos en mi equipo la frase del no pain, no gain no Mm, existe, no tiene cabida. Al final el powerlifting es un deporte que hacemos porque nos gusta, lo disfrutamos, quitándolo a las personas que podemos vivir de ello porque somos entrenadores o los que son fisioterapeutas, perdón, ujú, o nutricionistas, el resto es un hobby para ellos. eso. Entonces, tiene estresores a diario gordos, como pueden ser cargas familiares, trabajo, estudios, al Ujú, final, que todo varía, no es nada lineal, no se puede saber cómo van a estar mañana, igual que no te puedes saber cómo estar eso es. nosotros mañana. Entonces, justo lo que dices tú del ser reactivos es muy importante. Mm, Al final, nosotros nos dedicamos a ello, vivimos de esto, entonces tenemos la suerte de que cuando un atleta nos habla porque ha pasado X problema, tenemos las herramientas para solucionarlo, eso pero es. porque profesionalmente es nuestro trabajo. Es decir, Claro. nuestro trabajo es solucionar los problemas que a nuestro atleta le pasan en el día a día. Entonces, ha pasado esto, ok, calma, se habla, cogemos ordenador, programamos sobre lo programado y se adapta. Has dicho una frase que me ha gustado mucho, que es el atleta no se tiene que adaptar a la plani, sino la plani al atleta. Eso es. Y es que si no es así, es imposible que un atleta tenga adherencia a un plan y lo lleve a largo plazo. Es decir, nuestro trabajo como entrenadores es hacer que el atleta perdure lo máximo tiempo posible en el powerlifting, en el Ujú, deporte. Si nosotros estamos imponiendo al atleta cosas que son inviables para él, ya sea por su contexto, por sus aptitudes físicas o porque no se puede recuperar de X perturbación, lo único que estamos haciendo es acortar su vida deportiva. eso es. Esto es contraproducente por muchos factores. Lo primero, va a haber menos gente en nuestro deporte. Encima nosotros lo que queremos es que el deporte crezca. Y lo segundo, que al final es así, vamos a tener menos atletas, por lo tanto, nuestra calidad de vida va a ser menor. Nos dedicamos a Claro. que ellos puedan Mm, practicar este deporte. claro, Entonces, eso nuestro es. trabajo realmente es hacer que sus problemas tengan soluciones y puedan disfrutar de lo que les gusta. Entonces, la planificación siempre va a ser maleable, siempre se tiene que adaptar al atleta y es la planificación la que se tiene que adaptar a ellos, no Mm, ellos a la planificación. En base 100%. ya sea a horarios laborales, estresores del día a día, a que te digan, mira, ayer dormí como el puto culo, iba a entrenar 4 días, porfa, modifícame a 3, sin problema. Mm, De hecho, esto es algo que me pasa a diario. O sea, sobre todo con atletas que están empezando en el mundo laboral o que ya tienen una carrera laboral amplia y hay días que tienen cargas de trabajo mayores, saben que a finales de mes a lo mejor la carga de trabajo aumenta o al contrario, a principios aumenta, a finales disminuye y sabes que tienes esos factores limitantes del tiempo para saber cuándo hacer que un atleta tenga más carga de entrenamiento, cuándo menos, y se tiene que adaptar en base a cómo están ellos, siempre. eso es, o sea, 100%, tío, sí. Es que al final, si nosotros no, o sea,
nos estaríamos dedicando simplemente a programar, ¿no? O sea, Sí, si salvamos todas estas circunstancias, si las no salvamos, si las evitamos, mejor dicho, si evitamos todas estas circunstancias, es que realmente no seremos entrenadores, ¿no? Seríamos programadores, ¿no? Es algo sí, que siempre me gusta mucho hablar, ¿no? Es un tema que me gusta mucho meter y que yo muchas veces digo, cuando se habla de X entrenador, ¿no? Es como, bueno, X y, o no un entrenador en concreto, sino me refiero a un modelo de entrenador, ¿no? Es como, es que eso sí, no es un entrenador, es que eso es un programador, ¿no? Entonces, exacto. está esa pelea, ¿no? Entre coaching versus programming, ¿no? Como se suele decir. Eso creo que Sí, es súper importante. Esto da, yo creo que para 5 horas de charla, pero es mm, justo eso, ¿no? Lo que hablamos, el decir, vale, mmm, tengo que adaptarme, ¿no? A lo que le está ocurriendo al atleta, tengo que adaptarme a la situación, a la circunstancia que está teniendo de manera, pues, que eso, espontánea, que no esperábamos, ¿no? Que pudiese ocurrir. Pero, claro, luego me voy a meter un poquito también en el factor o en el tema de la duración en el deporte, ¿no? Que es un tema que has sí, hablado tú hace un momento. El hecho, el querer que los atletas perduren, obviamente, ¿no? El cómo tratar el deporte. Y es algo que también has comentado, perdón que me hago, con el caso práctico de hace unos minutos, cuando has dicho, vale, es que es momento, ¿no? De que esa atleta, ¿no? Que tenías que se había ido por temas de trabajo fuera, ¿no? mm, la- Tú has dicho algo que me ha gustado mucho, que es como, es momento también de probar otros deportes, probar mm, otros hobbies, ¿no? Divertirte de otras maneras, ¿no? Y aquí es donde quería juntar, ¿no? Lo que es la durabilidad a largo plazo, ¿no? Con el hecho de, ¿cómo decirlo? Con el hecho de compaginar el power, ¿no? Y mm, entender que el power es una parte de la vida de una persona, ¿no? Y no al contrario, no es el power es la vida de una persona, ¿no? Sino es mm, parte de esta vida. Entonces, creo que ese es un detalle muy interesante, ¿no? También nosotros como entrenadores, a esos atletas que incluso te vienen y te dicen, Buah, es que, tío, tengo un partido de fútbol con los colegas el fin de, pero es que tengo un SBD después. No voy, ¿no? No mm. juego el partido. Y es como, Jo- te vas a morir por sí, jugar un partido de fútbol con los vamos, colegas, ¿sabes? O sea, no va a pasar nada, ¿no? O lo típico de, es que esto no me va a perjudicar de cara a la sentadilla del martes que tengo y estamos a sábado, ¿sabes? Y te dice, no sí, me va a perjudicar para la sentadilla del martes y es como, si jugar ese partido va a hacer que o sea, tu estado anímico mejore, tu vida mejore, ¿no? En líneas generales, porque es que al final es socializar, es mm, seguir entrenando, es hacer un deporte que también te gusta, es pasar rato con tus colegas, ¿no? O sea, todo es un poco un conjunto que posiblemente eso haga que llegues mejor incluso a la sentadilla, aunque no tenga relación directa, mm, ¿no? Con lo que podríamos esperar de fútbol, por ejemplo, y la sentadilla, ¿no? Que sería como esa fatiga, ¿no? Eh, sí, pero tío, o sea, posiblemente llegues incluso mejor porque estés más alegre, estés más contento, el aspecto psicológico mejore, ¿no? Estés más animado porque has jugado, has echado un partido con mm, tus colegas y has entendido, creo que también es muy importante, has entendido que no hay problema en que eches ese partido con tus colegas. Y enlazándolo un poquito con lo primero que iba a decir, ¿cómo ves tú, obviamente entiendo que tendrás porque te conozco y sé que vas a tener una sí, respuesta muy parecida a la mía, el para sostenerte en el power, saber mm. compaginarlo, saber entender que el power es una parte de algo, ¿no? O sea, es una parte de tu día a día. Tú en ese aspecto, cómo lo ves? Que ya te digo que entiendo que es muy parecido a mí. Sí, exacto. A ver, prácticamente, no muy parecido, pero prácticamente igual. O sea, Claro. es incluso más. Mm, El power no puede ser tu vida. Si el eso power va a ser tu vida, va a llegar a un punto en el que te quemes a niveles extremos. mm, El power tiene que ser algo que le sume a tu vida, eso algo que te haga pasártelo bien, te divierta, tengas motivación por tirar marcas, por competir, que le dé valor, claro, no eso que es. sea tu vida en sí. Si algo es tu vida en sí, ya no solo en el power, sino en todo, Mm, vas a acabar quemado con ello con el pasar del tiempo. Entonces, ahora, por ejemplo, cada vez se ve más de atletas que, por ejemplo, ahora hay un caso que está viendo mucho que es el de atletas que quieren opositar mm, a, por ejemplo, cuerpos del Estado, eso de es. seguridad, en este caso, por ejemplo, Policía Nacional, Bombero. Entonces, tiene que compaginar los entrenamientos de powerlifting con entrenamientos de carrera, entrenamientos de abdominadas. Entonces, hay cosas que hay que saber cómo adaptarlas Ujú, porque son cosas que te vas a encontrar en el día a día. Es ujú, decir, el atleta este tiene muy claro que no vive del powerlifting, quiere tener un trabajo,
del que puede sustentar su vida, en este caso una oposición a un cuerpo de seguridad del Estado. Entonces, la oposición tiene que entrar dentro de la programación de entrenamiento. Es decir, ya no tiene que ser solo una parte, sino que tienes que tenerla en cuenta a la hora de programar la fuerza. Ujú. Entonces, esto sería un caso, por ejemplo, el caso que has comentado de una persona que quiere irse a jugar una pachanga de fútbol o jugar al pádel. Sí, sí. Hazlo. Es que esto, de hecho, tiene correlación, por ejemplo, con el tema de la fatiga. Por el año 1960 creo que fue, Hans Selye investigó, bueno, hizo un par de estudios sobre la fatiga en los que hablaba de cuando tú aumentas una carga de entrenamiento, la fatiga aumenta, cuando lo reduces, la fatiga se reduce y hay una supercompensación. Ujú. Luego salió el fitness fatigue y todo este tema, pero claro, aquí se trata al atleta en este caso como algo muy, muy orgánico, como una máquina. Eso es. Solo hay carga de entrenamiento. No se tiene en cuenta, por ejemplo, factores fisiológicos, creencias, estado anímico. Entonces, lo que has comentado de jugar este partido de fútbol va a hacer que disfrutes más del proceso, que tengas un partido con los amigos, te lo pases bien, puede crear algo más de fatiga. Vale, pero es que a nivel neurológico vas a estar mucho más positivo y Eso es. reactivo a otro tipo de actividades. Esto Ujú. puede hacer que la recuperación en sí, simplemente por cómo estás anímicamente, la positividad que tienes, lo feliz que estás, va a hacer que te recuperes incluso antes Ujú. que en el caso de que estés negativo a, joder, no lo voy a hacer porque es que me va a cargar una fatiga criminal, vas a llegar el lunes, a lo mejor te sale bien o mal, vas a decir, sea, pues podría haber jugado, vale, estás dando vueltas, eso ya hace que a nivel psicológico no estés lo óptimo Ujú. para realizar este entrenamiento. Es más fácil hacer las cosas que sabes que son viables, que te apetecen, en este caso jugar un partido de Ujú. fútbol. Seguramente a nivel anímico estés mucho mejor, la recuperación no va a ser mala, es que no tiene por qué ser Eso mala, es. y Eso más en el caso, por ejemplo, de que el partido lo juegues un viernes y el sentadilla importante sea en vez del lunes la pasas al martes, es. incluso porque te quieres recuperar un poco mejor, la semana empieza el martes en vez del lunes, porque no Ujú. pasa nada, porque empieza un poquito más tarde. Esto va a hacer que el atleta disfrute del proceso, se vea dentro del proceso igualmente, es decir, no sale del proceso, no tiene por qué vivir todo alrededor del powerlifting y sea más fácil que perdure con el tiempo. Al final, no todo puede ser el powerlifting, hay que saber separarlo y que hay más cosas en la vida que se pueden disfrutar. No puede ser el centro de tu vida este deporte. Eso es, 100%, tío. Creo que en ese aspecto es muy importante. Y bueno, aquí me salen ahora dos temas de conversaciones. Voy a ir primero con uno y luego con otro. Sí, Porque es, eh, o sea, tienen relación, ¿no? Pero bueno, lo primero es incluso, hablando de esto, el caso de las lesiones, tío. O sea, creo que con el caso de las sí. lesiones, sé que nos vamos a meter en un campo bueno, que puede ser un poco más complejo, pero ¿cómo puede llegar hasta el punto? Porque yo lo he visto, ¿no? En atletas que tengo que tienen, bueno, una lesión, ¿no? Que ya sea típica lesión que es más crónica, ¿no? Que ya te viene, que ya te llega el atleta, ¿no? Y te dice, mira, tengo esto, tengo esta situación, entonces cada X tiempo me causa X problema, ¿no? En ese aspecto, tío, yo me he dado cuenta que cuando un atleta hace cosas o le generas un entorno y un ambiente positivo, un ambiente que le ayuda pues eso, a estar más alegre, que le motiva, ¿no? Obviamente tiene una relación directa con la propia lesión, ¿no? Y de repente me ha pasado que te diga el atleta, joder, pues me he dado cuenta, Tony, que estamos apretando más, estamos entrenando más fuerte, pero llevo como 7 8 meses y no tengo ningún tipo de molestia, ningún tipo de nada. Y dices, he seguido haciendo lo mismo de siempre, o sea, no ha cambiado nada, pero lo que sí que ha cambiado en ese atleta ha sido cómo ha afrontado, ¿no? Cómo ha afrontado su lesión, Exacto. cómo ha entendido su molestia o el dolor, cómo ha entendido lo que tiene que hacer el deporte y cómo entiende también eso, cómo implementarlo dentro de lo que es su vida, ¿no? O sea, no al contrario. Cuando es al contrario es lo que decimos, vienen los problemas, pero vienen los problemas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque al final lo que dices tú, no somos máquinas, ¿no? No somos máquinas y no es si hago A pasa A, si hago B pasa B, ¿no? O sea, es muy, muy diferente, ¿no? En ese aspecto. Entonces, ya te digo, con respecto a este tema de que lo estábamos hablando, ¿no? De cómo si un atleta entiende, ¿no? Y disfruta por encima de la fatiga que se le pueda generar, ¿no? Todo genera un entorno y un ambiente que va a ser muchísimo más favorable en todos los sentidos. Y se me ha venido justo a la cabeza el tema un poco este de las lesiones, porque me acuerdo de una chica que estuve hablando con ella y me dijo, pues es que yo tengo una lesión en la espalda, ¿no? Me duele la espalda de manera muy, muy continua, ¿no? Pero el aprender a introducir o entender que esa lesión estaba como parte de un poco su día a día, ¿no? Y utilizar el deporte
que es otra parte de su vida, ¿no? No el todo de su vida, que le vamos a dar mucho hincapié a eso. Mm. Em, como entender que ambas partes se pueden complementar para ayudar que una reduzca a la otra, es decir, que el deporte reduzca la propia lesión, eh, ha conseguido como cada vez ir disminuyendo más el dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque Mm. empezaba a hacer deportes que al principio le daban miedo, porque le iban a dar dolor, le iban a dar o sea, iban a generarle un RPD más alto, ¿no? Y poco a poco con el tiempo, el ir disfrutando, el ir entendiendo, compaginando deportes, ha hecho que incluso disminuya, tío. Y es lo que hablamos, es como, ¿cómo puede ser que algo que tú dices, esto me va a generar fatiga, por tanto, me va a generar más dolor, que es lo que me venía ocurriendo antes, porque también es lo que yo venía entendiendo de antes, ¿sabes? Ha hecho que se genere también ese entorno positivo, ¿no? En general y haya ido poquito a poco reduciendo, obviamente con su trabajo de rehab detrás, su Sí, claro. entrenamiento estructurado detrás, no hacemos nada, pero cómo entendemos que no va una relación directa una cosa con la otra, ¿no? Y Mm. aquí me voy a... ¿Ibas a decir algo? No, no, tranquilo, sí, sí. Ah, vale. No, y digo que aquí ya me voy a pasar a la otra parte, que esto quiero que te explayes bien, porque es el entender que el ser humano no es una máquina, ¿no? Que no es un entorno, no es algo cerrado, no es algo que simplemente funciona en base a mecanismos directos, por así decirlo, que responden a, pues, si induzco X cantidad de estímulo, me Mm. va a inducir X cantidad de fatiga, ¿no? Y con eso voy a jugar, Exacto. sino cómo influyen y afectan tantos factores externos, tantos factores psicológicos, tanto ese aspecto, ¿no? mental, que es algo que yo, fíjate, al principio, cuando empecé a entrenar, yo no lo, o sea, me costaba mucho verlo como algo cerrado, me costaba Mm. mucho verlo como A y B. Más que nada, yo creo que es por mi propia experiencia como atleta, que llevo al final 11 años ya siendo atleta y entrenador también me llevo bastantes, pero es como te vas dando cuenta, ¿no? Y dices, es que no es tan fácil, ¿no? Como A responde a A y B responde a B, ¿no? Entonces, aquí es donde te quiero preguntar cómo has notado, porque no sé si en ese sentido tú has, también entiendo que ha podido ser más influenciado por Fer, ¿no? Sí. ¿Cómo has sentido ese cambio, ¿no? De darte cuenta de que no somos máquinas, porque yo creo que a todos nos ha pasado a entender que no somos máquinas, a entender que somos organismos mucho más abiertos y mucho más complejos, ¿no? Que lo que es simplemente un robot, ¿no? O unos músculos que responden a un estímulo directo. Coméntame un poquillo. Sí. A ver, todo lo que has dicho tiene muchísimo sentido. Al principio, sobre todo porque cuando empezamos en el mundo del power nosotros, no había tanta información como hay a día de Eso hoy. es. Entonces, la poquita que había cuando empezamos era la que tomábamos como referencia. Mm, Entonces, aquí es cuando trabajábamos todos un poquito como si fuéramos máquinas, eso realmente. Y es. ya con la experiencia nos hemos ido dando cuenta de que eso no es así, de que no es viable trabajar así. Lo único que vas a hacer es acortar la vida deportiva de este atleta, Eso es. generar incluso algún tipo de dolencias y hacer que el entrenamiento no se disfrute de la misma manera en la que se puede disfrutar, entendiendo que no somos máquinas en este Mm, caso. Eh, sí, a ver, yo la frase que más te diría en cuanto a todo esto es que el contexto es clave para el rendimiento del powerlifting. Es decir, si no tenemos en cuenta ya no solo cómo una persona se puede recuperar en base a una perturbación que yo le programo, que pienso que A va a ser B, pero claro. realmente B es imposible de predecir, no podemos predecir absolutamente nada, aunque digas, no, es que esta variante sé que le venía bien a este chico, ok, ¿cuándo le venía bien? Hace Mm, 2 meses. claro. Vale, es que hace 2 meses ese atleta desde ese periodo de tiempo hasta aquí no es la misma persona. Es decir, vale, él sigue siendo X, Mm, tú sigues siendo Y, pero su cuerpo no está igual, seguramente su descanso ha podido cambiar, sus creencias, sus ideales pueden no ser las mismas, puede poder tolerar una carga de entrenamiento mayor o menor. Es decir, ha cambiado, su cuerpo ha mm, cambiado, su organismo no es el mismo. Entonces, algo que hace años valía, ahora no vale. mm, Porque no es porque nosotros queramos decir esto y meternos en todo lo que antes valía. Es porque es así. Es decir, el cuerpo no se puede ver como una máquina. eso Porque es. el cuerpo no es el mismo que ayer que hoy. Es decir, tu descanso afecta a tu rendimiento. Si has tenido discusión con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, afecta a tu rendimiento. Las ganas que tengas hoy de hacer algo afecta a tu rendimiento. Claro, ya La ves. motivación que tengas afecta a tu Mm, rendimiento. Entonces, si no tienes en cuenta todo esto, incluso el ciclo menstrual, afecta al rendimiento de un atleta. ujú, Esto antes no se tenía en cuenta y simplemente se programaba el tuntún. Si yo sé que un 5x5 vas a acumular
tanto volumen y esto me va a dar un tonelaje de tanto, si no mejoras con esto es que algo estás haciendo mal. No, a lo mejor el que está haciendo mal algo eres tú programando ese 5x5 pensando que a este atleta le va a venir bien. ¿Por qué? Claro. Vale. Trabajamos un poco al borde del caos, entonces dentro de eso tenemos que tener muchas herramientas para poder llevarlo. Entonces lo principal siempre va a ser la comunicación. Nuestra profesión, ahora con el tema de online, vale, es mucho más liviano, pero cuando empezó nuestra profesión era el tú a tú, es decir, estabas en el gimnasio, el centro de entrenamiento y lo principal era el diálogo. Ahora no tiene por qué cambiar eso. Es decir, Eso es. trabajamos online, pero lo principal tiene que seguir siendo el diálogo, el que el atleta te cuente cómo está, cómo se está recuperando esta semana. A lo mejor tú tienes un volumen programado que se puede recuperar fácilmente y a lo mejor esta semana no se está recuperando igual que la semana anterior, simplemente porque tienes más estrés emocional, tienes más carga de trabajo, está durmiendo peor, está durmiendo mejor, se está alimentando de una forma más óptima, no está pudiendo comer como le gustaría. Entonces, lo principal siempre va a ser el diálogo para, de esa forma, saber cómo está nuestro atleta y adaptarle el entrenamiento en base a cómo está. No quiere decir que programemos al tuntún. Mucha gente cuando hablamos de esto se piensa que Eso simplemente es. ponemos números y poner, le Sí, damos cabeza al ordenador sí, a ver qué y sale, si ¿no? sale bien, claro, si sale bien, ha salido bien, me llevo el mérito yo porque Claro, te hablo de manera compleja y sé decirte lo que te gusta. claro. No, tenemos una base de trabajo. Es decir, no programamos al tuntún. Tenemos nuestra base de trabajo, nuestro sistema para programar y este se adapta a cómo está el atleta. Entonces, ok, tenemos nuestra forma de trabajar, podemos tener X protocolos que nos gusten más, nos gusten menos, pero siempre se tiene que adaptar en base a cómo está el atleta, cómo está respondiendo, pero no puedes hacerlo en base a cómo crees que va a responder, porque es que si le meto esta perturbación, va a pasar esto. No, perdona, no puedes predecir lo que va a Claro. pasar. Es decir, incluso en un picking, por ejemplo, yo no puedo saber cómo va a ser el día de la competición. Al final, el día de la competición va a ser un día distinto a la primera semana de picking. Entonces, aquí entra donde nuestro trabajo es de día a día, de estar hablando con el atleta día sí, día también. No significa que seamos sus amigos ni sus psicólogos, pero es importante tener en cuenta que si nosotros no somos proactivos a hablar con ellos y adaptarnos, el atleta no va a tener el mejor rendimiento el día de mañana en la competición. Y no significa que lo hagamos todo por predecir, no, no, no. Lo hacemos porque es que es necesario. Eso Es es. decir, tienes que hablar con el atleta, adaptarle lo que necesite, saber cómo está, para de esta forma, en base a tu forma de trabajo, no estoy diciendo que inventemos algo nuevo, es decir, en base a nuestra forma de trabajo, adaptarnos a ellos. Después, con el tema de lesiones, por ejemplo, que has comentado, me parece algo muy importante. Las lesiones a día de hoy es algo que vemos mucho. Entonces, lo principal siempre va a ser la forma en la que hablamos con ellos, ya no solo las lesiones también, sino, por ejemplo, movimiento en el que seas menos fuerte, por así decirlo, no sea tu movimiento principal. Sí, eso es. Si tú le hablas al atleta de una forma positiva, no quitándole méritos o haciéndole ver como que es una lesión, que es que nos va a cargar muchos problemas, vas a bajar el total tanto, vale, aquí ya estás dando a entender al atleta que esto es negativo para él. Que tú tienes que dar a entender que esta lesión simplemente es algo que ha sucedido, vamos a poder llevar, vamos a trabajar en base a esa lesión, va a tener una duración que no podemos saber ahora mismo, y siempre en este caso a mí me gusta apoyarme en profesionales de la Eso fisioterapia. es. Eso es. También pienso que han tenido mucho que ver en cómo vemos los entrenadores las lesiones ahora. Antes pienso que se veía más a lo destructivo, de tenemos una lesión, vaya, se nos jode la cosa, no podemos entrenar, tenemos que eliminar completamente tanto. Hemos visto gracias a, por ejemplo, profesionales como Alexis Misiego o como Adri Rau, que es completamente compatible el entrenar en base a la lesión que tenemos y que va a ser parte de la solución. Entonces aquí también entra la parte psicológica del hacer ver al atleta que una lesión es algo que nos va a ralentizar el proceso, pero no va a hacer que el proceso se elimine completamente y empiece Eso de es. cero. Es algo que hay que saber llevar y trabajar en base a ello. No significa que por estar lesionado vais a dejar el powerlifting, no dejar de ser powerlifter. Es más, vas a seguir siendo la misma persona, el mismo powerlifter que has sido siempre, pero vamos a trabajar en base a la dolencia que tienes ahora. Siempre se pueden hacer mil cosas para trabajar en base a lo que tengas. Depende del grado de lesión, simple, pero es más sencillo ser proactivo y programar en base a los dolores y más aún si nos podemos apoyar en otro profesional, que él simplemente, o estar lesionado es que no podemos hacer nada. Claro. No puedes hacer banca porque te duele el hombro, en vez de preguntar, ¿en qué rango de movimiento te duele? Eso ¿En qué es. momento no tomas el dolor? El ANRAC puede ser que te perjudique. Si te la sacan, a lo mejor tienes menos dolencia en en la primera parte del movimiento. Vale. Haz preguntas, habla Eso con es. el atleta, trabaja con él. Es decir, que el atleta no simplemente sea alguien que ve un Excel y lo tiene que hacer.
Ujú, eso habla es. con él, Ujú. que al de entender la programación y qué estamos haciendo para de esa forma que su proceso sea mucho más llevadero y más en una lesión, que una lesión a nivel mental genera mucho tipo de fatiga cognitiva Mm, negativa, en este caso para el atleta, y poder sobrellevarla, sobre todo. sí, muchísimo, muchísimo. En ese sentido es tal cual lo que dices, ¿no? Creo que es muy importante saber, como profesionales, ¿no? Cómo tratar al atleta o cómo hacer que el atleta entienda su lesión, entienda su proceso de lesión. Esto es lo bueno, como bien has dicho tú, ahora tenemos profesionales muy, muy buenos que nos ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Nos ayudan mucho a también a trabajar en ese aspecto de que el atleta sea el que entienda, ¿no? El contexto. Entonces creo que aquí la sinergia entre ambos profesionales y el propio atleta, o sea, entre los tres, ¿no? Es un Sí, triángulo, es clave, es vital, perdón, y va a funcionar muy, muy bien. Y no es un, bueno, tienes una molestia, nada, déjalo y ya se pasará, ¿no? Ya descansamos y ya la semana que viene a ver qué tal estás y ya no te dolerá, ¿no? Obviamente puedes decirle, vale, vamos a dejarle un pequeño periodo de descanso, vemos un poquito cómo va respondiendo, 24 horas, lo que sea, ¿no? Ver cómo ha evolucionado la molestia y ya a partir de aquí respondemos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo decirle, nada, descanse, ya vemos, que sí, decirle, vale, vamos a hacer este proceso, porque al final el atleta se tranquiliza, ¿no? El atleta creo que se calma. Entonces, en ese aspecto es muy, muy importante, ¿no? Y creo que es vital. Algo que también has comentado antes que me ha gustado mucho ha sido la parte del feedback, ¿no? Algo que hemos hablado, es muy importante entender el feedback y yo creo que no hay mejor manera de predecir qué puede ocurrir o cómo puede ocurrir un proceso de entrenamiento, es decir, las siguientes sesiones, el siguiente bloque y demás, bueno, predecir, ¿vale? Vamos a decirlo entre sí, sí, comillas, sí. ¿no? Entendido, Entendemos, ¿no? entendido. Que, cómo estamos hablando. Creo que no hay mejor manera de predictibilidad que el hecho del feedback que te da el atleta. O sea, creo que es la mejor manera de predecir lo que puede ocurrirte. Y es en función de lo que tu atleta te haya dicho. ¿Por qué? Porque es en función de lo que el atleta me demande, me pida o necesite, ¿no? Bueno, demandar y necesitar un poco lo mismo, Sí, es con lo que yo voy a intentar trabajar, ¿no? Es con lo que voy a intentar proponer trabajo, ¿no? A partir de aquí es lo que yo creo que va a funcionar. Pero ¿por qué digo que es como la mejor manera de predecir por encima de voy a poner X variante porque sé que lo que hemos dicho, ¿no? Atacar este punto va a hacer que su banca mejore, ¿no? O sea, como una relación directa, ¿no? No, porque es, si el atleta más o menos me está demandando esto en cuanto a sus sensaciones, su manera de sentir el entreno, aspectos psicológicos, aspectos de eso, estrés, descanso, alimentación. Cuando mi atleta digamos, me demanda X, ¿no? Yo voy a poder proponer un trabajo que puede ser que, por lo que más o menos entiendo que necesita mi atleta, va a ser el resultante o la manera más favorable de predecir lo que puede ocurrir después, ¿no? Creo que eso es clave, me ha gustado un montón como lo has expresado tú, sé que yo lo acabo de enrevesar un poco, pero creo que es muy, muy importante eso, ¿no? O sea, la mejor manera de predecir el proceso de entrenamiento es en base al feedback del propio atleta. Y esto es algo en lo que yo pongo mucho hincapié siempre. De hecho, hace poquito subí un post hablando un poco de esto, ¿no? Del feedback. Y donde creo que es muy importante no solo pedir un feedback de por ejemplo, qué te ha gustado en un bloque, ¿no? ¿Qué te ha gustado un bloque, qué no te ha gustado un bloque? Sino también qué propones para el siguiente bloque, qué crees que puede funcionar, ¿no? Porque creo que eso es muy importante en esa parte de feedback, el que el atleta sea partícipe, ¿no? El atleta participe y exprese cómo se siente, cómo ha sentido, por ejemplo, protocolos de, vale, yo he sentido que cuando pongo una sentadilla antes de una, yo qué sé, de una banca, pues acabo con molestias porque hago una low bar muy exagerada. Entonces el codo o el hombro me noto molestias, ¿no? Eso creo que es importante que el atleta lo diga, pero también diga, joder, pues Tony, creo que a lo mejor podemos meter un poquito más de frecuencia de peso muerto, ¿no? Como me vino el otro día un atleta y me dijo, joder, creo que podemos aumentar un poquito el trabajo, incluso creo que podría recuperarme bien si meto algo más de frecuencia, ¿no? Una frecuencia 3 me propuso de peso muerto. Spoiler, funcionó de putísima madre. O sea, sí, respondió muy, muy bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, por otro lado, también tenemos esa parte, como hemos hablado, de el atleta se siente partícipe, el atleta se siente, entiende que le has hecho caso, o puede ser que a lo mejor digas, vale, esto no lo vamos a hacer, pero ya se lo has explicado también, ¿no? Pero el hecho de que el atleta se sienta partícipe hace que el trabajo sea mucho más positivo, ¿no? Y pueda tener mucho más beneficio y una mejor respuesta que si simplemente llegas tú y le plantas una frecuencia 3 porque tú has visto que va a funcionar. Obviamente es la parte principal, ¿no? Lo que nosotros como profesionales planteamos, ¿no? Pautamos. Pero si el atleta encima se siente partícipe, como te digo, y dice, joder, es que mira, me he puesto una frecuencia 3 porque se lo he pedido, ¿no? Pues eso genera un entorno en él muy, muy favorable y mucho más positivo que puede hacer que el propio rendimiento mejore, ¿no? En ese aspecto, a nivel de feedback,
sé que ya lo has comentado antes, no sé cómo lo ves tú, o sea, cómo sientes tú la importancia de ese feedback, pero me refiero un feedback en cuanto a propuestas del atleta. ¿Se lo Mm. pides tú a tus atletas? Es decir, exprésame cómo has sentido el entreno, cómo has sentido que los bloques, qué me propones, ¿no? O sea, coméntame un poquito. Sí, de hecho, mira, justo cuando estamos empezando la videollamada que te he dicho, no, pues lo Sí, que lo ponemos todo, hago un par de feedbacks que tengo sí. aquí. Hoy justo estaba un chico realizando una sesión de sentadilla, una sesión importante de Mm, sentadilla. Este chico compite en unas 7 semanas. Me ha pasado la serie, la he visto todo muy bien, tal, feedback. Siguiente mensaje, ¿cómo te has sentido eso es. en la sesión de hoy? Muy bien, tío, hoy la verdad que es mucho mejor con los cambios que hicimos. Perfecto, eso es lo importante. Es decir, yo te puedo proponer cambios, yo te puedo decir misa, Eso pero al es. final, el cómo los has sentido tú y cómo estás recibiendo ese feedback es muy importante. Si yo te digo misa, pero no entiendes lo que te estoy diciendo porque te estoy hablando de una manera muy compleja, porque te estoy Mm, diciendo cosas que no entiendo ni yo, mm, tu feedback va a ser malo. Es decir, no vas a poder utilizar todas las herramientas que te estoy dando y por lo tanto no vamos a tener ninguna mejora en cuanto a rendimiento, técnica o percibir la perturbación. Entonces, lo que dices es muy importante, de hecho, es algo que me parece genial, sobre todo muchos atletas proponen antes de preguntarles, incluso. sí, 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 Y eso sí. también es importante porque eso es que ellos mismos están dentro de su proceso muy partícipes y que tienen ganas. Es decir, eso Eso ya es. da a entender que ellos tienen muchísimas ganas de seguir mejorando, de hacer cosas nuevas o cosas que han hecho antes que les gustaron. Mm, Sobre todo, tenemos una parte que nos da mucha facilidad, que por ejemplo es la banca. La banca nos da una variabilidad increíble. Al ser mm, casi todos tienen una frecuencia alta, es un básico que la gente tolera muy bien, volúmenes altos, entonces se puede trabajar con varias variantes en un mismo bloque. Entonces, aquí viene la importancia de si un atleta te propone algo, sabes que al proponerte esto lo puedes utilizar o no, mm, pero en el caso de que incluso digas, oye, nos va a venir bien, vamos a utilizarlo, me gusta lo que propones, ya solo por el hecho de que él te lo haya propuesto, que tenga esas ganas de realizarlo, eso es. su motivación va a aumentar y va a ser más fácil que mejore en esa Eso es. variante. Eso es. Simplemente por el hecho de que esa persona quiere hacerlo. Mm, Ya no es yo te pongo esta variante porque pienso que esta variante te va a venir perfecta. Vale, claro. como es una variante que al atleta no le gusta nada, Mm, vale, puede ser la mejor variante del mundo, pero que es como vaya sin ganas al entrenamiento simplemente porque tiene que realizar esa sesión, ya no va a ser positivo. Entonces, aquí hay otra cosa muy importante que es, por ejemplo, imagínate que pautas. Voy a poner un caso que me ha pasado. Siempre, mm, soy una cosa que me gusta. Siempre damos a enseñar casos prácticos positivos. Hay que hablar también de los negativos. eso es. Eso es. Le 100%. pauté a un atleta un peso muerto halting. Mm, Vale. A nivel variante, esa variante que me gusta bastante. eh, Seguramente le hubiera venido muy bien o no, en este caso no lo hizo bien, porque le generaba tanta fatiga, el mm, peso muerto paraba bien, pero era fatiga mental. No le gustaba esa variante. mm, A nivel de la primera semana ya me dijo, hostia, tal, he acabado cansado, tal, no, es una variante que no me gusta mucho. mm, Ok, mm, adaptamos a la semana siguiente la carga, vamos a intentar que sea un RP bajo, de secundario. Llegué a la siguiente semana, me pasa el vídeo, hostia, tío, me ha costado más de lo que suponía que me iba a costar. Vale, le ha costado más de lo que suponía por la carga que le he puesto, es decir, mm, porque supuestamente los 170 RP5 no le iban a costar y le han costado. A lo mejor es porque la fatiga mental que lleva de que no le gusta esa eso es. variante está haciendo que vaya sin ganas ese entrenamiento y no rinda bien. Mm, Perfecto. Semana 3 la variante a tomar por el saco. mm, Es decir, no necesito una variante que no te gusta y no tienes ganas de ir a entrenar, porque no nos va a dar resultados. Es decir, estás en la semana 2, las 2 semanas no han salido como esperábamos que salieran. Y no es porque el rendimiento no esté bien, simplemente porque no estás proactivo a hacerla, porque no te gusta la variante, vas sin ganas a entrenar. La variante se va a tomar por el saco. No necesito mm, esperarme un día entero. eso es. Eso Variante. Semana 3 variante nueva. Es decir, no tenemos que tener miedo a modificar nada en medio de un bloque. Es decir, el bloque no tiene por qué acabar sí o sí en la semana 5 exactamente de cómo empezó. Se pueden realizar cambios simplemente por el hecho de que necesitamos adherencia en el plan del atleta. De esto puede pasar con el peso muerto, como puede pasar con la banca, que encima hay más variabilidad. Si te propone algo, incluso después de hacer esto, es decir, te quito el halting porque sé que no te ha gustado, vas sin ganas de entrenamiento, y dices, hostia, pues la verdad que un peso muerto con pausa es una variante que me gusta mucho, vamos a probarla, es. Mm, la metemos. Me parece bien, es decir, es una herramienta que seguramente utilizaría contigo en un futuro. Vamos a meterla ya.
vale, por la adherencia que tienes de que te ha gustado esta variante, te gusta, y vienes de realizar una variante que no te gustaba, es que va a ir mucho mejor que utilicemos esta variante aún no estamos utilizando. Entonces, también es importante que seamos proactivos a esto, y es que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, porque al final todo lo que nos propongan, ya simplemente por el hecho de que a nivel motivacional va a ser bueno para ellos, si nos encaja en el plan a nosotros y vemos que es algo que podemos encajar, que nos va a venir bien, ok, no es que nos esté haciendo el trabajo, pero al final esto es un trabajo de dos. Es decir, si solo programáramos a ciegas, no tendríamos ningún beneficio. Entonces, por eso es tan importante el feedback a nivel propuestas también. Sí, en ese sentido lo veo, o sea, lo veo muy importante. Y algo que me ha gustado también es lo que has dicho, ¿no? Lo del tema de las variantes, porque muchas veces hemos escuchado, yo creo, eso de, no, es que esta variante te la pongo porque te va a venir bien, ¿no? O, Sí, bueno, no sé si hasta qué punto me voy a meter en un percal con esto que voy a decir, pero lo de, no, es que no programan variantes porque no saben programarlas, ¿no? Creo que eso lo hemos sí, escuchado y no hace mucho, ¿no? bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que no, a lo mejor no te programe un peso muerto déficit con 2 CT de pausa en agarre snatch. No, es porque si no te lo programo no es porque no sepa programarlo, es porque sé que mi atleta no es un robot que va a hacerlo simplemente por el hecho de que diga, ah, no, es que claro, como esto te va a servir para el despegue, porque luego además te va a ayudar en la posición de inicio, porque además te va a ayudar a la hora de bloquear, porque tienes un agarre snatch de, yo que sé, las historias que me quieras contar, ¿no? Sí, Lo que te va a ocurrir con esto principalmente, o por lo que no lo programo, es porque el atleta no va a sacarle partido más de una sesión. O sea, porque a la siguiente exacto. sesión me va a decir, ¿qué me estás poniendo? O sea, lo entiendo, sé que me puede ayudar, pero lo siento, no me motiva, no me gusta, no le voy a poder sacar partido. Que luego hay otros atletas que son un poco más robot, ¿no? Un poco más, más soldado, ¿no? Que te dicen, no, es que si me lo ha puesto, lo hago. Y solo por esa parte más de soldado, ¿no? Ya les va a funcionar, pero porque saben que lo tienen que hacer, porque bueno, es su filosofía, su Mm, manera de verlo, ¿no? Que sí, no es la mía, por suerte o por desgracia no es la mía, no es mi manera ni de cómo educar a mis atletas, mm, ni los atletas que llevo son de ese perfil, ¿no? O sea, sí que hay atletas, obviamente, un poco más, son más ejecutores y otros atletas un poco más, bueno, diferentes, vamos a llamarlo de esa manera, para no meterme ahora con líos. Entonces, el problema es eso, es que no le va a gustar la variante, no le va a gustar el exacto. ejercicio, no le va a motivar y va a estar 4 semanas, que sí, va a estar trabajando 4, 5, 6 semanas, lo que dure un bloque, ¿no? Sí que va a estar trabajando la variante, sí que va a estar ahí, pero lo siento, va a sacarle partido, es probable, pero lo siento, no le va a funcionar como le funcionaría un peso muerto con pausa, porque sé que le motiva más, le gusta más y encima me lo ha propuesto. Lo siento, es que sé que no va a funcionarle como otra variante por el Sí, simplemente hecho de que diga, no, es que te lo pongo porque yo tengo mi creencia, yo sí, creo que la sé programar y sé que va a funcionar. No va a ir, no va así, o sea, no, yo lo siento, por lo menos yo, o sea, sé que a lo mejor estoy siendo muy, como demasiado directo en el sentido de mm, no funciona así, es mi creencia, o sea, mi creencia es que creo que no va a funcionar. Entonces, como sé que no va a funcionar de esa manera y no funciona así el proceso de entrenamiento, o mi manera de entenderlo no es esa, pues antes de ponerte esa variante que el atleta sí la mm. va a hacer, pero cada entreno me va a poner que le voy a preguntar y me va a decir sensaciones horribles, no me ha gustado, tal, pero luego su punto final de la frase va a ser, pero bueno, es que la tengo que hacer, malo, malo. Por ahí no, lo Mira, siento, pero por ahí no. estoy muy de acuerdo contigo y le voy a echar más leña al fuego. Venga, dale. Eh, ¿De qué le sirve a una persona que hace sumo que te paute un peso muerto convencional desde déficit sin cinturón, agarre snatch, tempo? Porque son cosas que se ven a día de hoy, Se ven. pero son variantes que te bajan el RM un 60%. Mm, Te estás trabajando con un 60% menos de tu RM. ¿De qué, o sea, qué adherencia te va a hacer eso a ti en el entrenamiento? Es decir, ¿qué vas a mejorar con eso? Tu agarre mínimamente, ok, peso muerto sumo con una ISO hold de 7 segundos cuando acabes. Vas a mejorar el agarre. Es decir, nos queremos meter tanto, bueno, nos queremos tú y yo, no. mm, Se quiere meter tanto mucha gente en cosas tan raras, programar variantes extremadamente absurdas que te bajan el porcentaje de RM un 60%, un mm, 50% para mejorar una cosa mínimamente, eso a nivel adherencia y a nivel rendimiento, para mí no sirve para nada. Estoy completamente de acuerdo claro, contigo. claro, Es claro. decir, se pueden trabajar formas de manera mucho más objetivas y sobre todo mucho más
arraigadas a lo que es el powerlifting, que poniendo una variabilidad tan amplia que nos queremos meter tanto en conjeturas raras que no sirve para nada, Claro, sinceramente. Y son cosas que veo a día de hoy que las veía antes, lo veo ahora, es decir, si yo utilizo variantes, es decir, soy el primero que utiliza variantes que sabe que son buenas, nos van a beneficiar y nos van a ayudar a tener un mejor rendimiento. Pero, ¿qué variantes? Es decir, una variante que te quita un 60% de RM y que no te gusta, no te va a generar nada a tu favor comparado con una variante mucho más menos compleja y que sí que te va a generar adherencia, simplemente por el hecho de no estar bajando un 60% de porcentaje de RM. Claro, eso es. Muchas veces también algo que he visto yo con esos entrenadores, ¿no? Que, bueno, ellos ven que esa manera de programar es la correcta, ¿no? Y te dicen, no, lo hago, o sea, cuando le dices el por qué, ¿no? Pues porque de esta manera reduzco la carga externa, entonces al reducir la carga externa no genera tanta fatiga, ¿vale? Para una sesión secundaria, terciaria o cuaternaria, poner una banca, ¿no? Pero en ese sentido, para mí, yo digo, no es más fácil, ¿quieres una variante que ataque X punto porque creas que va a funcionar? Vale, úsala. Pero una variante más específica que creo que va a tener más beneficios, ¿no? De carga al movimiento de competición. Y si quieres que reduzca la carga externa, capa la carga, capa con un RPE, no sé, utiliza una variante que ya reduzca la carga, por un atleta que se le dé muy mal el tempo, ¿no? O un atleta que el Larsen le quite mucho rendimiento. Vale, bueno, pues es un Larsen o un tempo. Vale, lo pones, sabes que su carga externa va a ser muchísimo menor, si encima le capas, mejor aún, pero no le vas a estar poniendo un Larsen con Bowbar con 5 CT en el pecho y que a mitad de la serie pase, claro, que a mitad de la esta pase a un Paralympic Press porque viene un tío y le coloca un banco en los pies, ¿sabes? Claro. Como, a ver, Y tres volteretas laterales al salir claro, del rack, claro, es si no es como, nulo. claro, es como, a ver, no sé, creo que hay muchas maneras, ¿no? También ¿quieres trabajar con un porcentaje mucho más liviano? Vale, pero creo que hay otras maneras. Vamos, o sea, sé que es un poco, estamos en un punto un poco de lanzar... A lo mejor, sí, a lo mejor ahora estamos un poco sesgados, pero yo lo veo una realidad. Es Sí, decir, vale, es una eso, variante que te quite un 30%, lo entiendo, sí, Mm, es normal. Me quitas el cinturón y me baja un 30% de porcentaje de claro, RM. Pero es mucho más específico que me bajes un claro, 50% de porcentaje de claro. RM porque me quitas el cinturón, me pones el doble de ROM, Mm, encima me metes tempo, vale, no. O claro, sea, claro. no le veo ningún sentido a ese tipo de variantes. No le veo adherencia, no creo que disfrute un atleta a Mm, niveles increíbles haciéndolo mm. y a nivel de adherencia con el entrenamiento es que no Claro, le es que veo ningún sentido. no hay ninguna. Pero porque también yo creo que la visión en este tipo de trabajo es que no se busca esa adherencia. O sea, se busca la Mm, adherencia porque le metes algo, un estímulo que es diferente a lo que venían haciendo en el bloque mm, anterior. De esa manera vas como jugando un poco con ese aspecto y acabas posiblemente generando algún tipo de adherencia, pero básicamente porque el atleta está deseando ya empezar el siguiente bloque o los dos siguientes bloques claro. para que desaparezca esta variante, que por el propio ejercicio en sí, que es el que pueda ayudarte a generar algo de adherencia, ¿no? O sea, es una adherencia no, si voy a estar 5 bloques más, pero porque quiero quitarme esto ya del medio, ¿sabes? Si quiero ya el Claro. siguiente, ¿sabes? En plan, no es, o sea, es una adherencia vamos ya a lo siguiente porque esto no me está gustando, ¿no? Entonces, Empiezo con ganas el bloque porque me quiero quitar este de encima, claro, vaya. eso es, claro, es un poco así, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que dices. Yo creo que también estamos un poquito sesgados en ese sentido, pero eh, todo el mundo, yo creo que todo el mundo Sí, tiene ese todos sesgo un tenemos poco sesgos. más. Claro, eso Sí. es. Obviamente siempre buscamos de todos, intentamos coger de todos lados y herramientas de todos lados, pero es que hay cosas que por nuestra manera de ver el deporte o la programación o el Mm, trabajo es que es inviable cogerlo porque, bueno, no le claro. vemos ese beneficio, ¿no? Pero bueno, Es decir, son cosas que... tener sesgos es normal. Es Eso decir, es, eso es. todos tenemos una forma de programar, una forma de ver el deporte y obviamente vamos a empezar en un punto y acabaremos en otro. Es decir, Obviamente. lo necesario es el estar abiertos a seguir leyendo, a seguir aprendiendo Eso y a es. saber que algo que utilizamos hace tiempo no tiene por qué ser lo mismo ahora, ni ser utilizado ahora, o simplemente sí, pero evolucionando la forma en la que Claro, lo eso utilizamos. es. Eso Tenemos que evolucionar y no quedarnos en un punto A. es. Hay que llegar a un punto B, pero sabiendo evolucionar y al final vivimos de esto. Es decir, si nos quedamos en un punto toda la vida, es imposible que en 10 años sigamos viviendo de esto. Eso Simplemente por es. el hecho de que van a salir nuevas corrientes, nuevas vertientes. Si no nos actualizamos y no queremos ver estas nuevas vertientes, vamos a quedarnos en nada y no vamos a vivir de esto. ¿Sí? Eso es, eso es. Nos vamos a quedar estancados, ¿no? En un punto Sí. donde todo nos va a comer, o todo nos va a pasar por la derecha, ¿no? O sea, ya sean otros entrenadores, que bueno, es un poco lo de menos, porque al final es compartir con profesionales, pero Sí. no vas a avanzar.
eso, la manera de ver las cosas se van a quedar atrás y, bueno, o sea, eso, nos va a pasar todo un poco por la derecha, ¿no? Entonces, bueno, son Mm. cosas que ocurren. Ya hemos vuelto de un pequeño cortecito que hemos hecho. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, un poquito de tema. Vamos a hablar de lo que sería más métricas, ¿no? Algo más a nivel de un poco de programación, variables del entrenamiento y demás. Y te voy a preguntar por la métrica que yo creo que viendo tu Instagram, ¿no? Fue muy bien, funcionó muy bien, porque creo que es algo que tampoco se ha hablado mucho, no es algo o no es una métrica tan machacada como puede ser el Stress Mm. Index, ¿no? Que creo que esa es Ah, la métrica más machacada, pero claro, esa sí, métrica más viene de utilizado. algo, claro, esa métrica Sí. tiene una base, y es una base que además, en ese sentido, sé que a ti te gusta mucho, y es el XL, ¿no? Entonces, Sí, justo. háblame un poquito de esta métrica para que la gente también sepa un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Mm. Y nada, te dejo, Vale. Spawn. Sí, mira, hago un pequeño resumen. Vale, el tema de métricas al final, nosotros utilizamos las métricas para cuantificar el entrenamiento al final, nos viene muy bien. Lo principal siempre va a ser el diálogo, el feedback y lo que nos comenten, pero esto siempre es un apoyo extra para los entrenadores. Entonces, el X se le viene, el exertion load, de estar leyendo mucho sobre todo, de ver que había muchas variables, como por ejemplo lo que has comentado tú del stress index, que este cuantifica la carga de entrenamiento, cuantifica la carga interna y el volumen, pero no tiene en cuenta la carga externa, por ejemplo. Ujú, Entonces ya tenemos una parte que es incompleta. Vale, tenemos el tonelaje, que cuantifica el volumen de entrenamiento, tenemos el INOL, que cuantifica la intensidad mediante porcentaje de RM, pero a todas las métricas les faltan cosas. Es ujú. decir, todas cuantifican algo, pero se les queda algo colgando. Eso es. A raíz de leer contra el XL, me puse a leer más con ello. Entonces, el exertion load, esta métrica lo que hace es que cuantifica el volumen, la carga interna y la carga externa. Es decir, cuantifica todo lo que Ujú, necesitamos, por así decirlo, y lo que intentan cuantificar el resto, pero siempre teniendo algo colgando. ujú, Esta métrica ya no solo cuantifica esto, sino que compara la carga entre movimientos. Esto es muy importante porque otras métricas, por ejemplo, si tú pones una perturbación, un 3x5 arroba 8 en sentadilla y un 3x5, que es lo mismo, arroba 8, pero en banca. Nosotros, como entrenadores, sabemos que esto no genera la misma fatiga al atleta, es decir, la eso es. sentadilla, siendo un RP8 y la misma perturbación que la banca, no genera lo mismo, es decir, no tiene la misma disrupción hemodinámica, no genera la misma fatiga. Entonces, estos datos que nos darían otras métricas serían incompletos porque sería exactamente el mismo dato. Entonces, si te centras en el dato a la hora de programar, ya va a ser un dato erróneo. Es decir, Ujú, no tienes la información completa. El XL te la compara y en este caso nos daría un XL menor en la banca, que genera mucha menos ujú, fatiga. Entonces, por esta parte ya está siendo una métrica mucho más completa. Luego, si por ejemplo tú reduces el volumen, la métrica tendría una línea descendente. Es decir, imagínate que estabas en un 5x4 y reduces a un 3x3. ujú, Vale, el volumen es menor. Entonces, esta métrica, aunque por ejemplo la intensidad pudiera ser la misma, simplemente por el volumen ya te cuantifica un XL menor. Entonces, el dato es mucho más viable que otro tipo de métricas. Eh, la fatiga no es igual, entonces, si nosotros pensamos que la fatiga es igual, porque no estamos, imagínate que no damos a entender lo que ya claro, sabemos, claro, ni claro. hablamos con el atleta, simplemente miramos las métricas, todos los datos que nos están dando el otro tipo de métricas son incompletos, nos están dejando Ujú, puntos que necesitamos saber con una interrogación. ujú, Entonces, el XL, por ejemplo, sí que nos ayuda mucho más en nuestro trabajo y nos da esa distinción en el puntuaje de claro. las series en este caso. Claro, eso es. Claro, entonces, aquí me ha surgido justo ahora una pregunta muy interesante. Le voy a, Mm. voy a hacer como ahora mismo algunas preguntas un poco igual, como si yo no tuviese ni idea, ¿vale? Y no sé de qué Sí, estamos hablando, más allá de eso, que hay diferentes métricas, ¿no? Vale. En el caso de que al final sabemos que hay diferentes tipos de métricas, lo que hemos dicho, ¿no? Unas sí, que sí, como que siempre cogían de algo, ¿no? Pero parece que el XL es sí. como la más completa, ¿no? La más completa. En ese sentido, ¿tú consideras que al ser demasiado, o sea, no demasiado completa, ¿no? Sí, sino Mm, que al cubrir como tantos aspectos de que responda también a un básico con respecto a otro, un movimiento con respecto a otro y demás, sí. ¿crees que puede llegar a ser más complejo de programar que coger diferentes métricas como puede ser número de levantamientos, tonelaje y estrés index, por ponerte Mm, esas tres, podemos meter también sí. el INOL o diferentes maneras, ¿no? ¿Crees que es más compleja coger una sola que el conjunto
de las cojas, ¿no? De Mm, las que están más, sí, más faltas de algún factor, o cómo lo ves tú en ese sentido. aquí también creo que va a entrar mucho en juego la forma de trabajar que tiene Mm. cada uno. Porque al final tú puedes tenerlas todas, es decir, puedes tener Sí, claro, INOL, puedes puedes tener tener todas, sí. Stress Index, tonelaje, trabajar con las tres en conjunto, saber Mm. utilizarlas, o trabajar solo con XL y saber utilizarlo. Eso es. Aquí viene en base a cómo quieras trabajar y cómo quieras conceptualizar tu forma de trabajo en este caso. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con XL porque me simplifica todo mucho más. Es Ujú. decir, dejo de tener 4 datos distintos Eso a es. tener solo uno. Entonces, trabajo mucho más rápido Ujú. y simplifico mucho más todo el tema de trabajo. Entonces, para mí me parece mucho más importante ahora mismo conforme estoy ahora. Es decir, a lo mejor aquí a 3 meses te digo que no. Sí, claro. A mí ahora el tener el XL con los valores de XL, saber utilizarlo, yo tengo también en cuenta el número de levantamientos y Mm. el número de series y el feedback que me da el atleta, trabajo de una manera mucho más simplificada, más rápida, que el tener que estar mirando stress Claro, estar index, leyendo todo. tonelaje e Mm. INOL en este caso. Pero también pienso que viene bastante en cuanto a la comodidad de cada entrenador. Mm. Yo entiendo que hay gente que lleva 8 años en esto y ha trabajado siempre con las otras, Mm. sabe utilizarlas. La Eso cosa es. es saber utilizarlas. Es Eso decir, es. no quiero decir que porque el XL sea más completa sea la mejor y todos los entrenadores tengamos que utilizarla. Es decir, el XL es más completa que las demás, pero si tú sabes utilizar las demás, tu trabajo va a estar Cumples, bien hecho. eso es, claro. Es decir, el XL a mí me viene muy bien porque al final yo he entrado en una rama mucho más nueva, por así decirlo. Llevo 2 o 3 años en el oficio. Entonces he crecido, por así decirlo, con esta métrica. Sé utilizarla desde mis inicios. A lo Claro, mejor eso si es. yo hubiera empezado con INOL, Stress Index y tonelaje y sé utilizarlos bien, los conozco perfectamente, sé dónde coge cada uno, sé Ujú. utilizarlos de una manera en la que mi trabajo está bien hecho, no necesito el XL. Claro. Si quieres simplificarlo mucho más, perfecto, simplifícalo y tienes el XL. Mm. Si hay gente que le gusta tener las cosas más ordenadas en cuanto a menos números, Mm. vale, el XL sabes que te da un valor, si sabes utilizarlo, sabes cómo van los saltos de XL, perfecto, lo puedes utilizar y vas a tener mucho más simplificado. Yo cuando empecé como entrenador no utilizaba el XL, de hecho. Ujú. Es decir, yo utilizaba INOL, Stress Index y tonelaje Ujú. y me iba bien. Claro. Simplemente que luego descubrí el XL, me pareció una variable Ujú. compleja y exponencial muy buena y dije, ok, voy a aprenderla y a utilizarla. Empecé utilizándolas todas, es decir, tenía en un lado Claro. en el XL y en el otro lado del apartado de métricas estas métricas, el Stress Index y no el tonelaje, Mm. y poco a poco he ido utilizando menos estas tres métricas y quedando más con XL. Ujú. Yo estoy cómodo con ella, por ejemplo, y sé, por ejemplo, un salto de 3XL es un salto muy grande, que la perturbación es demasiado grande, la fatiga por cargar es muy grande, los saltos de 0.5 o de 1,5 a lo mejor son mucho más viables. Claro. Si programa algo y veo que hay un salto muy grande de XL, lo bajo para intentar reducirlo Ujú. y que el Claro. salto sea menor. Entonces es básicamente saber utilizarlo, pero que por ser más completa no quiere decir que tenga que venir todos los entrados a utilizarla. Claro, eso es, eso es. Claro, al final es lo que hablamos. Ahora ya vuelvo a, vuelvo a mí a mi ser de Sí, entrenador. Claro, es eso. Al final yo creo que cada uno entiende las métricas, entiende mejor o peor unas métricas, ¿no? Al final es con las que sí, más haya trabajado. O sea, no porque una sea más completa puede ser ya la panacea y básicamente por el hecho de que, digo, es que no sé ni por dónde cogerla, ¿sabes? Porque llevo sí, 8, como dices tú, llevo 8 años trabajando por tonelaje, por número de levantamientos y demás, ¿no? Y esta métrica no soy capaz de sacarle partido, que yo creo que al final todo el mundo, si nos ponemos a aprender, vamos sí, a saber utilizar todas, ¿no? Pero claro, es lo que decimos, ese rodaje, ¿no? Rodaje y comodidad, creo que es muy importante, porque es lo que mm, decimos, un tío que lleva 8 años trabajando con el tonelaje y usa el tonelaje como si fuese Jesucristo, ¿no? Pues al final esa persona ya por comodidad dice, pero si es que si a mí me funciona y me va bien esto, ¿para qué cambiar, ¿no? claro, ¿Para qué es utilizar eso. otra? Entonces creo que ese es un detalle también muy interesante, el hecho de comodidad y al final practicidad en rasgos generales, ¿no? Porque si yo viendo dos parámetros de el INOL con el Stress Index y con el número de levantamientos ya lo saco rápido porque tengo ya la vista, ¿no? Y Mm, la cabeza programada como para leer esto claro, súper deprisa, ¿para qué cambiarme, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿para qué? Porque ahora todos los entrenadores deberían de trabajar con todas. Yo creo que al final todos por conocimiento, por aprender, deberíamos de mm, intentar saber lo máximo posible, ¿no? Dentro de lo que se pueda, lo máximo posible de todas las métricas, de todos los parámetros, ya sea mm, entender el stress index, que yo creo que es
es una herramienta que se ha, por un lado, idealizado muchísimo y por otro lado, demonizado muchísimo, ¿no? Mm. Ahora, si quieres, nos metemos un poquito con eso. Sí, sí, sí. Pero es lo que hablamos. Yo creo que es el aprender y conocer de todas las maneras que hay de cuantificar el entrenamiento, creo que puede ser muy interesante, ¿no? Pero es eso, al final cada uno pues responde mejor a unas u otras. En tu caso, pues Mm. el XL te ha venido de lujo, lo sabes leer súper bien, Sí. tienes una manera muy, muy estable de entenderlo, ¿no? Yo obviamente lo conozco, bueno, lo digo obviamente como si fuese Mm. algo tal, yo lo conozco y demás, pero claro, es una métrica, por ejemplo, yo no utilizo, ¿no? Yo me baso mucho más en número de Sí. levantamientos, series efectivas, estrés index, incluso, yo soy el típico que tiene el Excel, que además a mí el Excel me lo hizo Álvaro, Mm. el Excel con 80 métricas, ¿sabes? Y claro, es como, venga, leo todas, pero sí que a lo mejor a nivel de practicidad yo actualmente se me hace un poco lento, ¿sabes? Para que te hagas una idea, porque Mm. voy como muy, muy despacito, porque yo también soy muy meticuloso, soy muy pesado en eso y Sí. voy como intentando analizar todo como muy despacito, ¿no? Pero al final siempre trabajo por patrones, que esto si quieres lo hablamos en otro podcast, el trabajar un poco por Mm. patrones y no plantillas, pero sí que es algo muy, muy interesante. Eh, y me baso mucho en eso, ¿no? Y obviamente el feedback del atleta va por encima de todo, ¿no? Pero Sí. ya te digo, es una herramienta que me parece muy, muy interesante. Entonces, vamos ahora un poquito a lo del que se me ha venido justo, ¿no? Lo del tema del Stress Index y el hecho de que, por un lado, creo que la corriente de estrategias emergentes lo han, no sé, idealizado muchísimo, ¿no? Lo han cogido como la panacea, como algo que funciona un montón, cuando yo fui uno de los que lo adoptó como su base, su modelo base de trabajo, ¿no? El Stress Index. Pero luego con el paso del tiempo, ¿no? Es como que te das cuenta de que al final acaba cojeando bastante, porque acaba cojeando Mm. en mayor o menor medida, pero cogea bastante, ¿no? Entonces, claro, creo que el hecho de eso, de darte cuenta por una parte de que idealizarlo tanto no viene tan bien, como luego por el lado opuesto, demonizarlo tanto como puede haber otras corrientes más Exacto. tradicionales de decir, bueno, al final demonizan porque demonizan el RPE, ¿no? Porque el RPE lo tienen Básicamente. como algo que no, esto no sirve, no funciona, ¿no? No me va a servir para nada, el porcentaje del RM a muerte, ¿no? Y claro, quieras que no, están como las dos corrientes, ¿no? Creo que se puede sacar obviamente información del Stress Index, pero tampoco se puede utilizar, o yo considero que no se puede utilizar como una manera solamente de basar todo el programa de entrenamiento, ¿no? Como ya te digo, como Sí. estrategias emergentes que lo hacen mucho, por lo menos yo lo concebí así en su momento eh, no, o sea, todo se basa en el Stress Index y 20 puntos por patrón de movimiento y a partir de aquí ya juegas, subes un poco, 2,5, bajas... Ya, pero es que es demasiado, creo que demasiado arbitrario y Mm. aleatorio como para que sea algo que funcione el basarte solo en eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, lo del tema del Stress Index, ¿qué opinión tienes respecto a ello? Yo igual. O sea, de hecho, yo lo tengo en el Excel. O sea, yo Sí. Stress Index lo tengo. A mí me hizo el Excel también Álvaro. Hmm. Y cuando hablamos, yo al principio que le dije fue, vale, quiero tantas métricas, tal. Hablamos un poquito del XL para incluirlo. Yo Stress Index lo tengo en el Excel y muchas veces lo miro. Es decir, yo trabajo con RPE, trabajo con Hmm. porcentaje del RM también, pero ni lo demonizo ni lo Claro, panaceo. Es eso es. decir, yo el Stress Index cuando empecé lo utilizaba al principio y lo tengo al pie de la letra, es decir, me venía Eso es. súper bien. Y poco a poco he ido evolucionando. Al final lo de siempre, cuando se pone algo de moda y alguien se cierra a eso, es decir, no salimos de aquí, va a ser para ellos va a ser esto toda la vida. Hmm. Hay que saber abrirse a otras corrientes y saber que se puede evolucionar. No quiere decir ni que el Stress Index sea lo mejor ni sea lo peor, pero hay que saber utilizarlo y si lo puedes compaginar con otras métricas, mucho mejor, porque solamente Stress Index, como nos quieren hacer ver en estrategias emergentes, es inviable, es que te acaba cojeando por otros lados. Tendrías Hmm. muchas cosas, datos que salen de la nada, datos que te faltan. Entonces, cuanto más abarquemos, Hmm. dentro de él no estorbarnos, dentro Eso es. de nuestra mesa de trabajo, mejor. Cuanto más datos podamos tener sin que se nos vayan los datos a tomar por el saco y tengamos datos de más, y Hmm. nosotros podamos recogerlos, juntar eso con el feedback del atleta y poder trabajar en común, mucho mejor. Hmm. Entonces, no soy partidario ni de un solo dato ni de Hmm. 3.000 datos. Claro, eso es. Eso es algo también muy interesante. Me ha gustado muchísimo lo de abarcar todo lo que podamos sin estorbarnos, ¿no? Creo que eso es... Sí. Me ha encantado esa frase, me gusta muchísimo porque además creo que es muy interesante el, el abordar ahora, a modo de aquí de la charla, Mm. lo que sería el sobreanálisis, ¿no? Creo que también
es algo que pecamos, yo creo que en algún momento hemos pecado todos, de decir, "Buah, es que necesito tener eso, en el Excel, todas las métricas Mm, posibles, conocer todo al máximo". Como he dicho, que al final viene muy bien saber de todo, pero no significa que tengas que analizarlo todo, ¿no? O sea, exacto. esa otra corriente que hay, ¿no? Un poco de ese sobreanálisis, de analizar datos, la data es como la clave, la panacea. Y claro, luego de repente te pones delante del Excel y sí, obviamente lo sabes leer, ¿no? Pero tienes Mm, tantos datos que, como bien has dicho tú, por eso te digo, me ha encantado, te acabas estorbando. O sea, acabas perjudicando incluso la toma de decisiones o la mm, respuesta que quieras darle a un trabajo por el hecho eso, de tener excesiva información, ¿no? Creo que eso es también algo muy interesante y que, como te digo, o sea, vuelvo a repetirme, la frase esa de abarcar información sin estorbarnos es clave, ya te digo, me ha gustado mucho. Y pues nada, tío, con respecto a un poquito el tema de la programación, obviamente nos podríamos meter a analizar el stress index, a analizar sí. el tonelaje. Es algo que Nos me da para otro gusta, podcast, ¿eh? es algo que me gustaría y es algo que me gustaría también hacer un poco, ya hablo aquí un poco en exclusiva, ¿no? Algo un Sí, poco más mesa redonda, me gustaría mucho hacer algo del estilo. Así que si te parece bien, eso lo hablamos en otro podcast, llevamos más de una horita ya sí, con este. Así que yo creo que hemos cumplido con lo que íbamos a hablar, que era uno o dos temas. sí, Hemos también. hablado del XL un poco por encima. Ya te digo, me gustaría meterme en todo esto de manera mucho más Mm, extensa, mucho más... eh, algo más complicada, ¿no? De entender incluso para el que lo esté viendo. sí. Pero creo que puede ser algo muy bueno de tratar, ¿no? Pero creo que para este podcast introducir el XL que a la Mm. gente y a mí mismo, ¿no? Que ya digo, yo la conozco, pero es algo que me sigue picando el gusanillo de conocer más, ¿no? Creo que puede ser muy interesante y luego ya hablar también eso de Stress Sí, Index y más demás. adelante lo podemos hacer sin problema. Sí, sí, O lo sea, hablaremos. además, podríamos incluso traer a Fernando, que también lo conoce muy bien, Sí, estar los tres, más mesa redonda, como has dicho tú, que sí, sé que te gusta eso es. ese tema. Podríamos estar los tres y hablar tranquilamente de ello, que al final Mm, a mí me lo enseñó Fernando, de mm, hecho. Entonces, hablar entre los tres de ello y tener una charla así que creo que a nivel técnico va a ser más enriquecedora, más complicada de entender quizás, sí, pero siempre da gusto escuchar ese tipo de charlas también. eso es, Se eso podría es. hacer sin problema. Pues desde aquí ya invitado, Fernando. Ya le hablaré con él, se lo diré, que si le apetece, así que yo ya te digo, por mí encantado. Y pues nada, tío, creo que podemos ya cortar un poquito. Nos queda mucho por hablar, nos queda mucho por Sí. continuar. Ya te digo, me gustaría seguir contando contigo en este hablando de Power, ¿no? Así Yo me sumo que, a todo, ya lo sabes, Tony. así que adelante. Pues nada, creo que vamos ya a cortar un poquito este tercer episodio de Hablando de Power. Si quieres decir alguna cosita o algo, pues, adelante. Nada, Tony, lo primero, muchas gracias por traerme aquí. Al final esto es un gran escaparate para entrenadores y sobre todo lo que hablamos tú y yo en privado para Mm, darle voz a temas que creemos que no se le dan tanto y eso son es. muy importantes de hablar, como lo que hemos hablado hoy del tema del contexto. Mm, Pues nada, a seguir disfrutando del Power todos, eso a es. seguir evolucionando y a trabajar mucho. Pues dicho, dicha cada palabra, yo la subrayo. Así que nada, lo dicho, espero que haya gustado, que a ti te haya gustado obviamente, que hayas estado a gusto, Y que hayas estado muy bien, cómodo. muy bien. Y nada, pues nos vemos en el siguiente.